Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, estamos en otra entrevista dentro de lo que es el ciclo de entrevistas del Centro de Producción Documental de la Fundación Fego Estudio de Opinión. Hoy, como verán, tenemos la grata participación de poder contar con Fabián González. Fabián González, que es un amigo de la casa y además es profesor de Derecho Procesal Penal en la Escuela de Policía Juan Bucetich. Además es actualmente secretario general de Trenes Argentinos Operaciones y de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Entre los años 2014 y 2019 se desempeñó como gerente de control y concesiones del Organismo de Control de Energía Eléctrica en la provincia de Buenos Aires. Entre otros cargos, en el año 99 fue auditor general de Asuntos Internos en la Oficina de Control de Corrupción y Abusos Funcionales en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ocupó el cargo de director de la Dirección de Políticas de Prevención y Relaciones Interjurisdiccionales de la Subsecretaría de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos entre 2009 y 2011 y fue, un tema que vamos a charlar, impulsor de la reforma al Código Penal para tipificar como delito la conducta barra brava. Tiene una amplísima experiencia en Derecho Procesal Penal. Muchas gracias, Fabi, por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Bueno, Fabián, nosotros dentro del Centro de Producción Documental en Fego realizamos habitualmente todos los meses un monitoreo de distintos aspectos de la vida socioeconómica de nuestro país. Y abordamos temas de economía, temas de seguridad, temas de educación, temas de trabajo, ciencia, medio ambiente. Y lo hacemos desde un punto de vista analizando los datos duros, ¿viste? Para entender un poco si la cosa va más o menos bien. Naturalmente, en el día a día la gente tiene una percepción de si la cosa va más o menos bien. Pero siempre nos ha interesado este tipo de conversaciones con gente que es experta en diversos temas. Y la verdad que las cuestiones del derecho procesal penal en nuestro país son tremendamente importantes porque la misma coyuntura y en el día a día nos ven poniendo temas. También es cierto que hay mucha gente no experta, seguramente desde aquel lado de la pantalla, que debe tener alguna idea, alguna presunción de lo que es el sistema penal, ¿no? De lo que es el derecho procesal penal. ¿Vos qué nos podés contar sobre qué es el derecho procesal penal? ¿Qué es todo eso? Bueno, gracias por invitarme, José. Espero poder despertar la curiosidad en lo que les puedo contar. Bueno, el sistema penal, a diferencia de lo que uno tiene, uno cuando imagina el derecho penal, se puede imaginar un código. Esto es el derecho penal. Para algunos el derecho penal son los jueces. Para otros el derecho penal es el delito. Y bueno, yo definir el derecho en esto para mí es como definir, se me ocurre la música, ¿no? Yo digo, ¿qué es la música? Y me decía, bueno, para algunos será la partitura, para otros serán los músicos, para otros serán los instrumentos. Bueno, en definitiva el derecho penal es todo. Es ese todo que lo conforman las leyes, los jueces, el Estado, la gente, el hecho que queremos juzgar. Es un poco un todo. Sí. Entonces, por eso el enfoque se puede dar depende como si fuera una pelota desde donde vos la vayas mirando, ¿no? Para todos es redonda, pero yo me pongo acá, le envío un color, o como el cuadro, ¿viste? No sé cómo se llama ese cuadro que vos vas cambiando. Claro, ¿viste? Vos vas cambiando el color, depende de dónde lo veas, el enfoque que vas a tener. Si yo tengo que pensar qué es el tema penal, yo digo, el caso penal es un drama. Es un drama de la incivilidad. Claro. O sea, tener que cometer un delito porque yo quiero tener algo que es tuyo es incivilidad. Creo que los animales no generan esa incivilidad. La mayor muestra de incivilidad en el ser humano es caer en el derecho penal. Después también podemos decir, bueno, el sistema penal está encarado en personas. Somos pares los que juzgamos pares, son jueces. Si vos me decís, si te parece bien que un par juzgue a otro par, me parecería que tendría que ser un superhombre el que juzgue a otro. Totalmente. Sí. ¿Quién tendría esa capacidad? No? Por eso a veces se juzgan, sobre todo los delitos graves, a través de organismos colegiados. Claro. Porque no hay una persona tan virtuosa para juzgar la conducta de otro. Claro. Entonces ahí, bajo esa idea, se crea la idea del tribunal. Bueno, si no es una persona, que sean tres. Claro. Simulemos una gran persona. Bueno, claro. Eso en cuanto a las personas. No dejo de dejarte
de dejar de improvisar un poco esto que estoy diciendo, ¿no? Que es toda una percepción. Me imagino que lo que estás planteando vos, entonces, hay una construcción social de lo que es el derecho penal. Me imagino que el derecho penal en Argentina debe tener sus matices respecto del entendimiento del derecho penal, quizás en otros planteos, en otros países, en otras regiones. Me imagino que no tiene nada que ver nuestra forma de penar, digamos, a un hecho respecto de China, de lo que pasa en la India, de lo que pasa en Chile. No, totalmente. Además, más allá de que evoluciona el derecho, ¿no? A veces uno dice el derecho, pensás que en algún momento la esclavitud era un derecho de tener a una persona, poder tener esclavos. Entonces, a veces se dice que el derecho, más que una cuestión jurídica, es una cuestión de poder. ¿Viste? ¿En qué momento? No sé, no es lo mismo el derecho, ¿no?, en un gobierno con una dictadura que en democracia. Entonces, el derecho evoluciona. Normalmente nos lo llevamos por delante, evoluciona más rápido la sociedad que el derecho. Y bueno, es un conflicto. Por eso yo digo, cuando a mí alguien me pregunta, decime, hablame qué es un caso penal, y yo, un caso penal es un drama. Es un drama. Aquel que se encuentra envuelto en un caso penal, no sé si alguno de los que nos está viendo, ojalá no le haya sucedido, o a un familiar, algo. Esa persona, yo siempre digo que se va a dormir, piensa en el tema penal, se levanta pensando en el tema penal, desayuna pensando en el caso penal, se baña pensando en el caso penal. Un caso penal te invade y así seas acusado, seas víctima. Claro. Es por eso digo, es un drama, es hablar. Entonces, por ahí un poco la definición, no sé si la definición es pegada, pero suelo decir, esa es la visión que yo tengo de lo jurídico y del derecho penal. Oye, uno de los conceptos en los que trabajaste vos profundamente ha sido el de reacción necesaria en legítima defensa. ¿De qué se trata y por qué considerás digamos, que es importante resaltar ese tipo de cuestiones? Bueno, sí, está bien. Yo cuando explico a veces legítima defensa, la legítima defensa es la posibilidad de vos resistir a alguien que va a cometer un delito, ¿no? Entonces, ya sea hacia vos, hacia un tercero, la defensa de un tercero. Y tiene ciertas características, como ser, bueno, sufrir una agresión ilegítima. Si yo sufro una agresión ilegítima, a primera vista tengo derecho a defenderme. Otro elemento es, el código lo dice con palabras que son medio difíciles, como dice, la racionalidad del medio empleado para repeler o resistir esa agresión. Es difícil. Entonces yo te digo, bueno, ¿cómo es la necesidad del medio empleado? Y bueno, lo primero que decís, bueno, si viene con una pistola, saca una pistola. Entonces yo le pregunto, si viene con una baldosa, que sacas una baldosa, y si viene con un palo de escoba. Entonces, el concepto que yo le digo que habría que modificar por ahí, habría que hablar de la reacción necesaria. ¿Qué sé yo? Tal vez vos me venís con un palo y yo en ese momento tengo una pistola y capaz que te doy, no sé, me defiendo de un pistolazo o un tiro en el pie. O sea, ¿cuál es la reacción necesaria? Porque si no, a veces parece que el medio idóneo se confunde. Entonces, si vos venís con un arma, yo te puedo dar 60 tiros. Claro. Porque me excedo. Sí. Y así. Entonces, el concepto que yo a veces digo para simplificar y hacerlo coloquial, digo, mira, hay legítima defensa cuando vos reaccionaste de modo idóneo, que es la reacción necesaria. Y ahí, por ahí, la reacción necesaria es salir corriendo. Claro, obvio. Esconderte, también es eso. Sí. Y ahí, porque esto me trae a colación un tema caso Chocobar, ¿no? De alguna manera, digamos, esta policía, la gente de las fuerzas actuó, entendiendo yo, según esta descripción que haces vos, de la manera necesaria para la situación que estaba abordándose, o cómo lo interpretamos eso. No, bueno, afortunadamente hay un fallo ahora también que así lo acompaña. Eso es un exceso total. Es un exceso. ¿Por qué? No conozco la causa, conozco lo que conocemos de los medios, ¿no? Y la inquietud de leer un poco más lo que dicen los medios, ¿no? O sea que yo por lo pronto de la causa sé lo que dicen los medios que dice la causa. Hasta ahí. Pero bueno, de ser así, a una persona que estaba cometiendo un delito, que estaba armado, entendíamos que era con un cuchillo. Si vos en ese momento tenés una distancia suficiente, 10 metros, 5 metros,
si yo no tengo esa aproximación a una persona con un cuchillo, claro, después viste que cuando uno plantea estos casos, y si no, pero yo con un cuchillo, conozco uno que se vino cerca, bueno, si era el tirador de cuchillo del circo Roda, la verdad que no sé, pero si yo no tengo distancia, si yo no tengo una aproximación con el cuchillo, disparar me parece un exceso. Porque no se dispara para detener, se dispara para defenderse. Claro. Hay que convencerse. Los policías no están armados para matar, sino para defenderse. Los militares están armados para matar, porque vos decís, de la trinchera para allá es todo enemigo. Disparar. La policía tiene que tener el concepto de que defenderse. Y las personas en fuga, no sé, ya no, cuando hay una persona en fuga no te tenés que defender, porque el concepto de la agresión ilegítima terminó. Ya no estás sufriendo una agresión. Vos solamente podrías usar el arma, esa racionalidad, esa reacción necesaria, cuando te tenés que defender. En el caso Chocobar, hay un exceso, porque dispara a una persona que estaba fugando. Claro, y digamos, desde la óptica, digamos, de aquellos que dicen que estuvo bien, ¿en qué se puede llegar a basar? No. ¿En qué se podría llegar a basar? ¿No? Porque me imagino que hay parte que es verdad, y el policía actuó de la manera lógica. Lo han felicitado, ha recibido felicitaciones. Lo han felicitado, claro. No, el tema es este, es la empatía frente al hecho. Si vos me decís, chico, ¿qué quieres comer un asado? ¿Con el que había robado o con Chocobar? Y no, yo digo, con Chocobar como un asado. Claro. Porque todos tenemos repulsión por el delincuente. Ahora, si vos me decís, un ejemplo que le pongo a los alumnos es esto. Es una persona, un homicida, del hecho más horripilante que se te ocurra pensar. Viene con un arma y te dispara. Y afortunadamente no te pega, lo perseguís. Llega a un callejón, tira el arma y dice, ¿me entrego qué? Y bueno, bajo esa posición lo matan. Yo digo, no lo podés matar. Lo tenés que detener. Ya está, se interrumpió ese nexo que te une con la agresión ilegítima. Entonces, por eso digo, quien dice que está bien es porque le genera empatía a lo que hizo Chocobar, ¿viste? Pero aquellos que dividen el mundo, que está muy de moda ahora, entre los buenos y canallas, ojo que a veces, ¿viste? Los que dividen el mundo en buenos y canallas siempre se ponen del lado de los buenos y en definitiva no sos vos el que decide de qué lado estás, es el poder. Así que guarda. Es tremendamente complejo, porque hay una cuestión subjetiva en todo esto, por más que se quiera hacer un tribunal, vos explicaste desde el principio, ¿no? Tratar de poner un superhombre, en este caso expresar un tribunal para darle mayor objetividad a una decisión perfecta. Generar una persona más virtuosa. Claro. ¿Quién tiene tantas virtudes para poder juzgar a un par? Y bueno, hay que crear una figura del superhombre. Y el superhombre es que sean varios. Por eso el jurado popular. No, porque da todo eso a la cuestión de la empatía, ¿no? ¿Cómo hacer para, digamos, cómo juzgás? Mirá, hay una anécdota de un jurista que se llama Carneluti. Este es un librito, ¿no? Se llama Las miserias del proceso penal. Está muy gastado este libro, yo lo muestro y a mí me suelen encargar, porque siempre que hay una conferencia voy con este libro. Y es un libro que me acuerdo que cuando lo compré lo leí y no me despertó mucho la atención y lo debo haber leído ya aproximadamente 50 veces. Lo tengo en la mesa de luz, siempre lo abro y redescubro algo. Entonces Carneluti cuenta, y puede ser un poco la respuesta a la empatía, que él estaba en Italia en un momento y ve dos personas que se estaban peleando, ¿no? Y se pelean, entonces cuando vos ves dos personas peleándose, es como que vos ves dos fieras salvajes que se están atacando. Hasta que una de las personas, en los golpes, cae, se da la cabeza contra el cordón, suponemos que muere, viene rápido, los carabineros lo detienen. Al momento de detenerlo, esa persona mira para abajo, queda esposada, entonces él cuenta, Carneluti, la impresión que le dio, entonces él dice, yo, dice un poco la respuesta, aborrezco el delincuente. Lo aborrezco, o sea, yo a veces pongo como ejemplo con ironía, a mí me roban los cordones de la zapatilla del tendedero y quiero pena de muerte para eso, ¿entendés? Pero decía, una vez que esa persona es atrapada por el Estado, esa persona que está esposada es la misma persona con las mismas virtudes y defectos de cualquiera de nosotros. Y casi que termina siendo una víctima de un sistema. Entonces, una cosa es el delincuente, otra cosa es el preso. Entonces vos decís, ¿qué sensación tengo? Mirá, frente al delito, y lo aborrezco, me genera. Entonces, todo aquel que comete un delito no me genera empatía. Entonces, un poco por ahí, la respuesta está en eso. ¿Por qué nos alineamos? A veces al delincuente no te podés alinear. Ahora después,
que cuando está sometido a proceso, si yo tengo que hacer que lo torturen, que lo pongan en una cárcel, que son un viaducto al infierno, que lo dejen, que me lo van a devolver con HIV, me lo van a ver con tuberculosis, así, yo digo, bueno, no, espera. Claro. Casi que generó más daño al Estado que a la persona. Totalmente. Entonces, totalmente. Eso me da el pie para una cuestión, esta cuestión que de aborrecer el tema del delito, y es un tema también que vos trabajaste muchísimo. De hecho, fuiste impulsor de la reforma del Código Penal para tipificar como delito la conducta barra brava, con todo lo del halo detrás de la barra. ¿Qué fue eso? Bueno, eso en su momento fue un proyecto que lo impulsamos a pedido de Martín Insaurralde. Se presentó en la Cámara, tuvo tratamiento, era incorporar al Código Penal una conducta que hoy, si usted me dice, si vos estás sentado en la vereda de tu casa con una silla, como se hacía antes, que sentaban los abuelos en una silla, y ves pasar la barra brava de un club, ¿qué haces? Te vas adentro, no te quedás, te metes. Claro, bueno, sin embargo, esa alteración a la paz, al orden público, no es delito. No estamos penados, o sea, hacerte la idea, yo a veces pienso que el delincuente, que el barra brava que delinque no sea delito, esa organización criminal, yo dentro de 20 años es como decir, es como si el homicidio no estaría tipificado y vos decís, che, ¿el homicidio no era delito? No era delito. Bueno, hoy, dentro de 20 años vamos a decir, che, nosotros vivimos un momento en que ser barra brava no era ser delincuente. Y ciertamente entonces, como no está lo que proponíamos nosotros, es dentro de lo que es el crimen organizado, el delito de la asociación ilícita, incorporar, está el 210, después el 210 bis, generar un delito nuevo que es el 210 ter. ¿Qué era? ¿Qué sucede? Vos cuando tenés no quiero ser demasiado enjundioso en el tema, pero para explicar fácil. Si hoy vos tenés un barra brava que comete delitos, lo vas a acusar por el delito que cometió. Muchas veces el barra brava, la alteración al orden que produce es tremenda y termina detenido y que no va a quedar ni siquiera con una condena por ahí de cumplimiento efectivo por romper un patrullero, por romper una vidriera. Ahora, la magnitud de lo que produce socialmente es tremendo. Bueno, esa magnitud el derecho no la capta para penarla. Entonces, ¿qué proponíamos nosotros? Decir, toda aquella persona en un grupo que sea más de 6, más de 15, poner el número que quiera. Hoy para cometer el delito de asociación ilícita son más de 3 o más personas. Sí. Que se juntan para delinquir, para cometer delitos. El problema de los barras bravas es que pasan la primera frontera del proceso penal, pero no llegan a la condena, porque ellos no se unen para delinquir, se unen para hinchar por un equipo de fútbol. Claro. Entonces, cuando vos vas a jugar la asociación, ellos no se asocian para delinquir, porque a diferencia de los hooligans, porque uno los pone como ejemplo, claro, los nuestros son socios. Claro. Se unen para ser socios del club, para hinchar por el club. Entonces yo digo, ¿en qué el delito barra brava, si lo estoy complicando me decís, No, está clarísimo. El delito barra brava que proponíamos nosotros es decir, aquellos que tienen un objeto principal, que es, vamos a decirlo, hinchar por un club de fútbol, pero a través de esa organización delinquen, tienen que quedar en la figura barra brava. ¿Entendés? Porque si vos lo dejás en la figura actual de la asociación ilícita, los barra bravas no se unen para delinquir, se unen para hinchar por un club de fútbol. Claro. Y es como que tienen un objeto secundario. Claro, o sea, totalmente. A través de ser hincha de fútbol, delinco. Claro. Sí. Es eso. Y si vos tuvieses que tipificar, ¿qué es la conducta? O sea, ¿cómo tipificamos la conducta barra brava? Porque lo mismo, viste, vos decías, yo estoy en la puerta de mi casa, una reposera, una silla, y escucho 50 tipos, no sé si son barra bravas, 50 personas que vienen haciendo ruido o lo que sea, y yo me guardo. Sí. ¿Podrían ser barra bravas? ¿Cómo no? Podría ser cualquier grupo de personas que está haciendo algo. Sí, nosotros lo tratamos de cerrar el tema violencia en el deporte. En el deporte. Porque si no, viste que vos, volviendo un poco al derecho penal, el derecho penal surge para contener el poder punitivo del Estado. Claro. Si no existiera un código penal, un código procesal penal, el Estado se excedería. Claro. Entonces, la norma esta hay que cerrarla bien, porque si no te van a agarrar, no sé, el club de admiradores de Luis Miguel viene gritando Luis Miguel, los van a querer detener. Claro. No es esa alteración al orden. Claro. Entonces estaba vinculada a aquellos que
que buscan un objetivo aparente, que es delinquir a través de una organización que se llama Barras Bravas. Pero la idea es que tienen que cometer delitos, no ser barra brava. Claro. Si no es, el derecho penal tienen que ser conductas cometidas, no solamente por pertenecer, ¿se entiende? Claro. ¿Y en qué ha ayudado a impulsar esa reforma a la fecha? Digamos, ¿cuándo ocurrió? Y ubico, viste que nosotros la historia lo ubicamos por quién estaba. En ese momento estaba, era el final de la gestión creo que de Scioli, pero vos lo introducís al Código Penal, las reformas, sí, se introducen a través del Congreso Nacional. Por eso en ese momento Martín Insaurralde, que era legislador, sí, fue a través de él, pero se frustró, no avanzó. Y no avanzó porque no hubo... No tuvo tratamiento en comisión porque se llevó a la idea de que se estigmatizaba a los barras bravas. Con lo cual yo digo, sí, yo los estigmatizo. Estigmatizo al violador, estigmatizo al homicida, ¿entendés? No, bueno, pero a veces, viste que es... De vuelta, el derecho es una cuestión de poder. Creo que no hubo en ese momento el poder suficiente para impulsar. Claro. Una cuestión que para mí me vuelve loco con todo esto es tratar de entender un poco la filosofía de la que entendemos sobre lo que es una persona privada de su libertad. Obviamente en nuestro país tenemos distintos momentos históricos de las que es una persona privada de su libertad, ¿no? Digamos desde lo que pasó en los 70 hasta el principio del 80, pero llevándolo al tema más procesal penal. Y algo que conversábamos en la previa antes. Vos tenés una mirada respecto a lo que es un preso. ¿Qué es un preso, Fabián? Y bueno, está bien. No quiero quedar como que hablo de pajaritos, ¿no? Porque yo digo, bueno, de vuelta me pasa un hecho a mí, como te dije antes, me roban los cordones de la zapatilla y los quiero matar. El delincuente es alguien que socialmente hay que aborrecerlo, hay que perseguirlo, hay que encarcelarlo o condenarlo, lo que sea, hay que someterlo a proceso penal. Pero hay voy a acudir a una reflexión casi vinculada al derecho natural, pero no me hago el místico, pero se va a entender. En el Evangelio, creo que es San Mateo, 25, me parece que es, él da lo que son, da una graduación de la misericordia. Entonces ahí dice que los grados de la misericordia, entonces él habla de los pobres, los hambrientos, los sedientos, los enfermos y los presos. Entonces te lo pone en una escala de la misericordia que tenemos que tener. Es muy importante. No, totalmente. Entonces, a veces yo pienso, bueno, decimos los enfermos, y acá voy a poner mi experiencia como abogado penalista. En definitiva, el enfermo que en una cárcel, el preso tiene remedio. Tiene remedio más o menos, que tiene una atención médica, por ahí te puede gustar, ¿no? Tiene. En los hambrientos, y bueno, el que está en una cárcel, con comida buena, mala, depende de la condición, comida tiene. Sedientos, también el preso tiene. Los que están sin hogar, sin vivienda, el techo tiene. ¿Qué es lo que no tiene el preso? No tiene amor, no tiene amistad. A mí cuando un cliente me llama, por favor que el abogado venga a visitarme, y por ahí te agarra la mano, dice ¿cómo está mi señora? ¿Cómo está? O sea, lo que no le podemos dar al preso, por eso yo digo que se entienda bien, no quiero hablar de pajarito, no quiero caer en esa, pero el pobre más pobre de todos los pobres es el preso, porque tiene algo que no se lo podemos dar. Entonces esa es la diferencia que yo hago en términos de misericordia entre el delincuente y el preso. El preso cuando cae en una cárcel, yo me parece que, no lo sé, la verdad que me gustaría tener una convicción de decir, no, el sistema ideal es este, no lo tengo. Hoy tenemos un sistema de cárceles que son como jaulas, donde vivimos el mundo en buenos y canallas. Allá están los canallas, en esa suerte de Temaiken, que están encerrados, y nosotros de este lado. De este lado estamos los buenos. Y a mí todavía esa idea no me satisface, no estoy conforme.
no me siento buena persona pensando que estoy yo acá charlando con ustedes, que tengo un buen calzado, una buena ropa, y que hay gente que en este momento la pasa muy mal y merece una pena, merece una condena. Pero no hay ningún lugar donde se diga que el accesorio de la pena es el sufrimiento. El concepto ese que se usaba de que el preso tiene que tener rigor penitenciario, y qué sé yo. Yo me acuerdo una vez, el ex fiscal Moreno Campo hablaba de una encuesta. Yo ciertamente no encontré esa encuesta, en donde en una encuesta carcelaria le decían que estarían dispuestos a dar por 1 año menos de cárcel. Entonces decía, y yo, si a mí me quitan la pena 10 años, doy un brazo. Si a mí me quitan, no sé, 3 años de cárcel, doy los dedos de una mano, por favor. O sea, es tremendo. Bueno, pero antes que me preguntes, bueno, ¿y qué sistema propones? La verdad no lo sé. Pero sé que es muy malo el sistema que tenemos. No funciona. No funciona nuestro sistema de jaulas. Tenemos jaulas, donde ponemos a los leones. Pero quizás... Perdón, no sé si es la respuesta esperada, pero es el sentir que tengo, es mi visión frente al derecho penal. Algo está mal y seguimos día a día, porque mientras nosotros estamos hablando, hay algún juez que está condenando y mandando a estas cárceles. Algo está mal. Claro, sí, como que nuevamente si uno se va a la filosofía de por qué existe el sistema que tenemos y por qué existe una cárcel, entendemos que para que esta gente, estas personas que aborrecemos, que merecen una condena, que tienen que cumplir con los años que el sistema dice que tiene que cumplir, porque también, viste, en qué nos basamos por decir 10 años, 13 años, 25 años, lo que fuera, llega un momento en el que entra a esa jaula que mencionabas vos y claro, los cosificamos, que queden ahí, nos olvidamos que son personas. Naturalmente, esto podría llegar a ser algo fuerte para el que sufrió el hecho, porque después está la mirada, ¿no? Claro. Aquellos que dicen, ojalá que sea lo peor. No me interesa que esté sufriendo, pero digo, en un momento vos dijiste, cuando esa persona ya la toma el Estado, ya ahí como que, listo, el Estado tiene que cumplir un rol, y ese rol tiene que cumplir bien. Por eso para algunos, casi con ironía, te dicen, este es el símbolo de la espada, el símbolo de la justicia, para algunos es la espada, la balanza. Sí. Y yo suelo decir, la verdad que el símbolo de la justicia penal son las esposas, que es cuando la persona queda sometida al derecho. Y en ese planteo, bueno, otra cuestión que vos trabajaste mucho y seguramente en próximas charlas que tengas, tanto en el país como afuera, estás trabajando en la cuestión del perdón, ¿no? Sí. Ahí hay un tema, digamos, de lo que es el perdón, y tenés una mirada bastante interesante al respecto, y una mirada también, digamos, bastante por la gente, ¿no? Fuera del mindset de lo que trata en el derecho. Sí, por lo menos provocadora. Por lo menos claro, porque cuando uno trae una idea así, conlleva algo de crítica y tiene que ser, muchas veces la idea tiene que ser provocadora para llevar a la reflexión, ¿no? Es más, a veces capaz que hasta es extrema, pero que me traiga al tema del debate. Y bueno, que es como, yo lo trato como, es una ponencia, es un momento presentado, la relevancia jurídica del perdón. La relevancia jurídica del perdón en el derecho penal. Entonces bueno, decimos, si tengo un alumno delante, no es, digo, ¿el perdón tiene relevancia jurídica? No. Cometer un delito, yo lo perdono y me va a decir no. Claro. Hay un sistema, digamos. Hay un sistema que te dice que no al perdón. Y a mí, ¿puedo contar un caso? Sí. Hace un tiempo, los abogados que somos grandes, cuando estás en 30 años de abogacía, yo a veces digo que sos abogado de abogados. Que te llama mucho, mire doctor, tengo este caso, mirá Fabián, tengo este caso, o doctor no sabe, tengo este caso, ¿cómo lo soluciono? Y cuento una anécdota en un departamento judicial X, el caso X, y me cuentan que, bueno, había una pareja de personas, un matrimonio grande, que ustedes se acuerdan hace unos años, cuando no había el sistema Uber, todo eso, uno siempre acudía a una remisería con la que se manejaba, creo que el caso yo te pregunté. Entonces,
todos teníamos la remisería del barrio que vos llamabas y de esa forma te pedías siempre que venga Carlitos de la remisería, que te va a buscar, era el que te despertaba confianza. Pero bueno, este matrimonio había hecho el comentario, se ve que en esa confianza habían contado que el hombre había cobrado una indemnización. Claro, el remisor que siempre lo llevaba lo traía, no tiene mejor idea que ver si podía captar algo de esa indemnización. Entonces le dice, mire, al hombre de la familia, dice, ¿sabe, Carlos, que yo siempre cuando usted se va a trabajar, un hombre X, María sale también? Cuando usted se va a trabajar, María sale, siempre sale arregladita, yo la llevo. No sé, me parece que la está engañando. ¿Cómo, María? No, María. Y a mí me parece que sí, dice. Claro. Dice, si usted quiere, yo se la investigo. Como yo la voy a buscar, le puedo hacer un seguimiento. Bueno, Carlos, con toda aflicción, dice, sí, por favor. Bueno, dice, este servicio se lo voy a cobrar, como le decía, como de detective. Vamos a suponer que le empieza a cobrar 10.000 pesos por mes. Le va cobrando. Claro. ¿Y cómo está la investigación? Y ahí ya lo tengo, lo estoy investigando. Y ayer salió María siempre arregladita. Claro, pasaron 3, 4, 5 meses, Carlos ya le pedía resultados. ¿Qué tuvo mejor idea de esta persona? Le dice, sí, esclarecí el hecho ya. Dice, ¿qué pasó? Y es que María lo engaña. ¿Y con quién? Le dice, con Alberto, el dueño de la remisera. Por eso pide todos los días la remisería. Bueno, en ese contexto, Alberto se va a la casa. Llega la mujer a la casa. ¿Me estás engañando? No, Carlos, ¿cómo sí? María me engaña. Bueno, bien mal, desesperado. No digo que esté bien. Agarra un arma, 3 disparos. Desesperado. Emoción violenta, algo pasó. Se presenta en la comisaría voluntaria. Él hice esto. Queda detenido. Homicidio agravado por el vehículo en grado de tentativa. Bueno, va detenido en la cárcel. Pasan los meses. La mujer se salva. Hubo intención de matar. Cuento rápido y termino la historia. Porque es el caso que me traen en consulta. Entonces, la mujer lo va a ver en la cárcel por los pedidos de él. Le cuenta lo que sucedió. Él me dice, yo te amo tanto que no pude tolerar lo que me contaban. Ella lo perdona. Se vuelve a la casa, reúne a los hijos, reúne a los nietos, les cuentan, mire, el papá, el abuelo hizo esto, pasó tal cosa. Se vuelven, el otro fin de semana de visita, van todos a la cárcel, cuentan la historia, llanto, se abrazan, todo. Bueno, llega el momento del juicio oral. Es normal que el fiscal de juicio convoca a los testigos, en este caso las víctimas, la familia, y le dicen, mire, doctor, nosotros ya lo perdonamos a mi papá, la mujer dice, yo perdoné, ya lo perdonamos, así que no vamos a colaborar con el juicio. El fiscal dice, era imposible, usted tiene la obligación de declarar, el ser la víctima en definitiva es un testigo privilegiado, un testigo, tiene la obligación, es una carga pública, entonces hagan lo que quieran, no vamos a colaborar. Bueno, así contado el caso, me lo trae este abogado y me dice, tengo este problema, la familia lo perdonó, ¿qué hacemos? Bueno, nada, no podemos hacer nada porque el perdón no tiene relevancia jurídica. Cuando lo cuento así, vamos a decir, y sí, más vale, ¿por qué lo va a perdonar? Mira, yo te digo, nosotros, porque uno dice, ¿por qué voy a perdonar un delito? Claro. Entonces yo te voy a decir, mira, nosotros convivimos con lo que yo llamo arbitrariamente figuras atenuadas del perdón. Y nadie dice nada. La prescripción, claro, es una forma de perdón. El hecho. Peor, el Estado te puede perdonar la amnistía, la conmutación de pena, el indulto. Tenemos figuras atenuadas del perdón como son los atenuantes. Un homicidio cometido bajo ciertas características tiene menos pena por debajo del mínimo. ¿Eso qué es? Una forma de perdón. En materia tributaria, lo que son el blanqueo de capitales, una forma de perdón. Las moratorias, ¿qué son? Una forma de perdón. Totalmente. En materia de defensa del consumidor, vos decidís, no, bueno, está bien, mirá, me dijo que me vendía esto, es un producto no hago nada. ¿Qué es? Forma de perdón. No sé, te puedo decir más. Por ejemplo, en el sistema de recusación de los jueces, vos sabés que hay un juez que tiene una causal para recusarlo y no lo recusás.
Esas concesiones que haces son formas moderadas de perdón, que lo llamo yo con total arbitrariedad. Y puedo decir peor, nuestro Código Penal, todos los que tengan, si alguno es abogado y me escucha, y que supere los 40 años de edad, estudió con un Código Penal en donde había un artículo, creo que era el 132, que tenía la figura del avenimiento, en donde en los delitos sexuales, una violación, una persona mayor de 16 años podía perdonar y contraer matrimonio con el abusador y no tenía pena. Más perdón que eso, porque alguno te va a decir, pero no, ¿cómo vas a perdonar? Y siempre los ejemplos son extremos, ¿viste? ¿Y qué vas a perdonar a un violador? Yo te digo, hasta hace unos años estaba. Yo llevé causas penales en donde se perdonó el caso de un bailantero famoso, en donde uno de los delitos se lo perdonó por avenimiento, porque se casó con la víctima. Entonces, ¿qué propongo? Digo, bueno, me parece que el perdón tendría que tener relevancia jurídica. Vos me decís, no, pero yo no voy a perdonar. No, está bien, pero es como la ley cuando se ley de divorcio. Nadie te decía que te divorcies. Claro. Entonces, es más, casi con ironía puedo decir, el odio tiene consecuencias jurídicas, porque odiar, por ejemplo, el homicidio cometido con odio racial, por ejemplo, el odio agrava la pena. Totalmente. Sí. Pero fíjate vos, el perdón no atenúa nada, no genera nada. O sea, le quiero dar más derechos a la víctima, a la persona ofendida, no pasa nada. El arrepentimiento, no pasa nada. Y es más, en el derecho argentino, no quiero ser muy largo el tema, la traición tiene consecuencias jurídicas favorables. Por ejemplo, en la delación premiada, el delator, que en definitiva es alguien que traiciona a los compañeros, tiene menos pena. Claro. Entonces yo a veces le digo con ironía, hasta la traición tiene consecuencias jurídicas, el perdón no. Entonces me parece que se podría incorporar el instituto del perdón. Vos me decís, ¿cuáles? Y algunos delitos. Por ahí, para los que no tengan antecedentes, los delitos culposos. A cuanto menos, a veces para hacer el trabajo espiritual de decir, ¿qué me gustaría a mí que me perdonen? Para que yo pueda perdonar. No sé, supongamos un delito culposo en donde vos, no, el culposo es sin intención, es sin querer, si tuviste un accidente de tránsito en la esquina y lesionaste a una persona, vas a tener una pena. Totalmente. Y por ahí, yo digo, bueno, la verdad que hay gente que tiene esa capacidad de perdonar, porque a mí también me gustaría que me perdonen por ese tipo de delito. Bueno, en definitiva un poco es eso. No, y como lo planteaste vos al inicio de la pregunta esta, es un tema bastante controvertido, ¿no? Porque después me imagino también la mirada del otro lado, diciendo, pero no va a pasar, si le cometieron un hecho, o sea, un fallecimiento de un familiar, un accidente de tránsito, una esquina, no va a pasar que nadie lo perdone, pero después viste otro planteo, como viste también. Arranqué con un ejemplo real, Claro, que debe tener esa capacidad, viste, que de hecho debe suceder. Así que también es cierto que el avance de determinados tipos de derechos, viste, y ahora se pone en valor temas vinculados a género, por ejemplo, el primer caso que planteaste, tranquilamente podría haber entrado en la órbita de género, sí. y quizás todo el año alrededor de ello hubiese imposibilitado a que esta mujer lo perdonara, ¿no? Porque viste todos los factores de poder que pueden llegar a incidir. Aclaro que en el caso no incidió en nada y la persona fue condenada. Claro. Oye, una última, te voy a hacer dos últimas preguntas. Hay una que quizás, no sé si esto habrá alguna información o no, pero en el derecho penal, ¿hay información sistematizada? ¿Hay estadísticas que nos digan cantidad de hechos? ¿Hay centralizado? ¿Viste información? Por ejemplo, si cometió un delito en Buenos Aires y la persona luego se movió al interior, ¿es fácil, digamos, para el sistema poder detectar si por el propio sistema esa persona está cumpliendo o cometió un delito en alguna de la provincia? Sí. Existe estadística de delitos. Lo que pasa es que hay dos delitos que yo suelo decir que son los que te dan estadísticas confiables, que es el robo automotor y el homicidio. Claro. El robo automotor porque lo vas a tener que denunciar a la compañía de seguro. Totalmente. Entonces esas denuncias las haces. Y los homicidios porque vas a tener que tramitar un certificado de función, porque vas a tener la persona que va a haber una persecución sobre el delincuente, o sea, ¿qué haces con el cadáver?
en definitiva, si querés verlo como una cosificándolo. Ahora, los hurtos, los robos, como tenemos un sistema en el que ya la gente no confía, mayoritariamente no hacen la denuncia. Claro. El tema de confianza es tremendo. Y por eso, cuando uno dice las reformas judiciales, lo peor que te puede pasar es no tener confianza en el sistema. Es un producto, un servicio. No sé, contrató un albañil. ¿Vos contratarías a un albañil en el que no tenés confianza? No lo contratás. Bueno, nosotros todos estamos sometidos a un monopolio estatal que está bien, corresponde al Estado, de justicia en la que no confiamos. No pasa nada. Entonces, hay que generar una reforma, algo hay que hacer. Como me preguntabas en un principio, tenemos un código penal de 1921. Tiene tantas reformas el código que en definitiva son parches como cantidad de artículos. Nuestro código penal, 1921, el fútbol era amateur, la televisión era blanco y negro. O sea, ¿cómo lo traspolás a nuestra sociedad? Yo sé que hay una inquietud siempre en los delitos tecnológicos. No está ayornado. No quiero, parece una visión negativa la mía. Pero no, hay que impulsar, tenemos que ser más confiables en materia de derecho. Sí, de hecho, antes de entrar a la última pregunta, para reforzar un poco lo que planteas vos, nosotros somos habituales consumidores de encuestas, lo que te ocurre siempre el top 3 de los temas que más le preocupan a la sociedad: inflación, inseguridad, que no solamente abarca el tema delictivo, sino también la confianza que tienen al sistema, y naturalmente temas vinculados a ingresos o ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, digamos, me parece que socialmente nos cuesta muchísimo confiar en el sistema. Yo te comentaba antes lo que me había pasado a mí robarme mi domicilio, y yo aún haciendo lo que tenía que hacer como ciudadano, sabía que me iba a pasar prácticamente nada. Y de hecho, no pasó nada. Y eso, viste, como que te va desmotivando como ciudadano buscar en el sistema algún tipo de respuesta. Sí. O sea, te quitó la motivación la falta de confianza. Sí, totalmente. En definitiva es eso. Te voy a hacer última pregunta, que es una pregunta geo, que es la que hacemos habitualmente. A ver, es una pregunta un poco creativa. Así que acá podés ser libre, pensador, a ver qué es lo que te viene a la mente. Me estoy sintiendo cómodo, con lo cual creo que no voy a tener problema para dar una respuesta. Si vos fueses presidente de la nación por un día, presidente de la República Argentina por un día, y tuvieses la posibilidad de tomar una decisión, una medida política, que sabes que se implementaría. Estás un día, pero sabes que se implementaría de ahí en adelante. Una medida que se implementaría. ¿Cuál sería la primera medida que tomarías? Claro. Casi es una emboscada esa pregunta. Porque es una medida que efectiva o de deseo. No. Te pongo el ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. A mí me gustó una historia. A Charly García una vez le preguntaron si vos pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Y él dice, bueno, no, pero decime qué. Dice, no, pero decime un deseo que quieras. No, dice, pero es muy amplia. Y le insiste, entonces Charly García dice, bueno, que se unan los Beatles y que me llamen para reemplazar a John Lennon. Claro. Sí, bueno, eso es imposible. Bueno, por eso digo, la pregunta es, por ahí, o sea, entendiendo el concepto de Argentina, es un país que tiene muchas oportunidades y tiene tremenda cantidad de problemas. Vos sos especialista en uno de los temas más importantes en el país. ¿Qué medida tomarías vos? No necesariamente tiene que ser de derecho, quizás hay cuestiones que en otras entrevistas hemos planteado como tus especialistas, digamos, por diversos lugares. Hay gente que pone ¿qué me hablas a mí de tecnología si la gente no tiene para comer? Vamos a tener, me gustaría implementar alguna medida en ese estilo. Sí. Perdón, reflexiono porque sé el esfuerzo de medidas que se están tomando para producir un efecto que no se produce, porque las medidas es como si yo quiero hacer una torta gigante de cumpleaños, tengo todo para hacer una torta, y voy a hacer una torta hermosa que se va a hacer del país. Claro, pero viste, agarro la harina para hacer la torta, rompo y me dice, no, para que con eso me hago un pan. Bueno, no importa, o sea, sigo. Agarro los huevos y no, para que con eso me hago 2 huevos fritos para comer los chicos. Entonces, viste, o sea, ¿qué medida hay que me permita hacer esa torta? No sé, a mí me aflige mucho
el tema de quizás generaría una declaración de interés nacional a los chicos de la calle. Quizás podría ser empezar con eso. Me parece que los chicos de la calle tendría que tener una tutela estatal diferente. No, por ahí es eso. Por ahí los declararía sujetos de protección universal, algo. No puede haber chicos en la calle. Me parece que con los chicos en la calle hay una parte del futuro que no lo garantizamos, no nos permite crecer. No sé, se me ocurre, quisiera decirte algo más alentador, pero declararía, aún a riesgo de que suene cosificación, declararía sujetos de interés nacional a los chicos de la calle. Pondría el sistema a que no pueda haber ningún chico de la calle que esté. Viste que nosotros hay un problema de estética en la protección. A veces yo digo, viste, perdón, por ahí a algunos me molesta, viste cuando sale la campaña Un Sol para los Chicos, Sí. yo digo, mira, lo que más tienen los chicos en la calle es sol, ¿no? Hacer un programa que se llama Un Plato de Guiso para los chicos, ¿viste? Claro. Y no, claro, no tiene mal que tiene el nombre, Total. pero me parece que no sé, haría algo por los chicos de la calle. Impecable. Fabi, la verdad que excelente. Hicimos un recorrido, ¿no? Por diversos temas. Sí. Quizás seguramente vamos a tener oportunidad para profundizar en alguna de los temas, para temas muy interesantes. Aparte de una cuestión que lo vengo conversando yo bastante con vos, que tiene que ver con el pensar el derecho desde el punto de vista filosófico. La gran pregunta, lo que es el perdón, lo que es el odio, cuestiones que vienen incluso de la Biblia, que evidentemente marcan un precedente para muchas cuestiones que juegan al derecho, ¿no? Así que nada, Fabi, muchas gracias por estar con nosotros. Esta entrevista la van a poder ver en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. La verdad que agradecemos muchísimo su tiempo. Muchas gracias, Fabi, nuevamente. No, gracias por invitarme. Encantado de haber estado participando y charlando con vos en esta oportunidad. Gracias, Fabi. Estoy a disposición. Gracias.